Dobry wieczór, moi braterie. Ahojcie. Dnes uvidíme 1970 rokov. Nezdravá spoločnosť, kríza, spiskové technologie. High-tech. Bonjour mes amis. Aujourd'hui nous verrons les 1970 ans. Société indésirable, crise et haute technologie high-tech. Muy buenas tardes, mis amigos. Hoy veremos la década de 1970, que he denominado bajo la denominación de la sociedad chatarra, crisis, pop depurado y alta tecnología high-tech. Esta década es bastante interesante desde el punto de vista de que la sociedad efectivamente entró en crisis. Hay una crisis mundial, global, por efectos de dos sucesos, dos grandes eventos que van a ocurrir principalmente iniciados desde Estados Unidos. La problemática se va a gestar por efectos de que en 1971 hay una caída de la economía mundial y una problemática importante. Importante porque, claro, hay que entender que en posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos cobró una preponderancia tal que cambió la moneda de cambio. La moneda de cambio hasta ese momento había sido la libra esterlina. Pero claro, como Inglaterra participó en forma directa en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se vio fuertemente enriquecido en ese momento. Comprenderán que, claro, al mismo tiempo logró una validación al ser uno de los causantes directos de haber ganado esa Segunda Guerra Mundial. Pero claro, el involucrarse en forma constante tanto en la Segunda Guerra Mundial, ser partícipe de la Guerra Fría contra la Unión Soviética en ese momento, en posterioridad entrar en guerra contra Corea, en posterioridad su participación activa, que dentro de los 70 lo permanece activa, contra Corea del Norte, al mismo tiempo Vietnam me refiero fundamentalmente, que bajo pretextos de haber sido atacados en el Pacífico, acorazados y unos cruceros norteamericanos declaran la guerra de Vietnam, una guerra que va a perdurar hasta 1974. Que se arrastró prácticamente durante 10 años. Entonces, como digo, si bien el cambio internacional después de la Segunda Guerra Mundial había sido mediante el dólar americano, lo cual implicó que gran parte del mundo, si no es que el mundo en su totalidad, generara un intercambio comercial en las exportaciones y en las importaciones mediante la utilización del dólar americano. Pero claro, en 1971, cuando se produce una baja en la economía americana por efectos de que tuvieron que abrir sus arcas que estaban en oro. Recordemos que los países establecían hasta ese momento su reserva en oro, y dependiendo de su reserva en oro era la moneda circulante que podía emitir. Pero como ellos se encontraban en crisis, ellos liberan por un lado la producción de dólar americano, lo cual implica un descenso en su conversión. Y al mismo tiempo, el presidente de Estados Unidos en ese momento, conjuntamente con su ministro de Economía, decretan la inconvertibilidad del dólar oro, dólar equivalente en onzas oro. ¿Y qué ocurrió? Que efectivamente todas las potencias mundiales y todas las naciones del mundo que tenían un capital en moneda dólar americano se quedó
con un papel moneda sin valor alguno. Eso hizo que efectivamente la economía mundial descendiera. Por otro lado, en 1974 los generadores de el crudo, vale decir el petróleo, que principalmente son los países de Asia Menor, generaron un estancamiento por una problemática efectivamente política con relación a los estados occidentales y Norteamérica fundamentalmente. Pero esa crisis de petróleo implica que efectivamente no hay energía, y al no haber energía se imposibilita la producción. Y si no hay producción, los países entran en quiebra. Por lo tanto, claro, va a ser una década tremendamente difícil, cruda, desde el punto de vista de la economía, lo cual va a derivar y va a concluir en que el diseño, la arquitectura y todas las expresiones, si bien se estaban planteando en altas tecnologías y avanzadas, van a tener que retroceder y estancarse y generar variables alternas de bajo costo, lo cual, claro, permitió al mismo tiempo que esa sociedad iniciada en 1960, vale decir la posmodernidad, va a encontrar un amplio desarrollo y se va a lograr consolidar. Recordemos que la posmodernidad establece una sociedad de carácter lúdico, hedonista, en la cual se centra en el adolescente, un adolescente que, si bien es un estadio evolutivo correcto desde el punto de vista de la evolución humana, pero claro, es un estadio en el cual el adolescente no tiene grandes responsabilidades con relación a su sociedad, me refiero, no con relación a sí mismo o a sus congéneres. Pero claro, es una sociedad lúdica que plantea una producción más bien de carácter desechable, efímero, intrascendente, porque claro, se opuso a la totalidad absoluta de la modernidad y de la razón, que efectivamente había generado grandes problemáticas a un nivel mundial, pero que claro, desde el punto de vista del diseño hay que entender que fueron piezas tremendamente positivas desde la funcionalidad, el utilitarismo y el pragmatismo. Pero, como digo, simplemente en 1970, dentro de esta crisis que se va a producir, el entertainment, vale decir, toda la producción basada en el entretenimiento, va a encontrar un nicho y una época tremendamente positiva. Y es por eso que, claro, hay que remitirse y recordar ciertas series de televisión y del cine que van a generar unos modelos nuevos para la sociedad y para el adolescente, que marcarán el camino a seguir por la sociedad occidental en ese momento. Entonces yo aquí en imagen les he colocado una secuencialidad de lo que fue efectivamente la televisión y el cine, recordando series tan interesantes en su momento. Hay que recordar que, claro, en Estados Unidos, claro, ellos ya habían evolucionado, habían pasado de una producción basada en los hechos históricos o en los eventos de contingencia hacia una producción fílmica más de carácter de evasión de la responsabilidad directa de sus acontecimientos más serios, me refiero. Pero el resto del mundo seguía viviendo por una expansión del cine norteamericano y de la televisión norteamericana, y remitido efectivamente a una Latinoamérica. Partimos la década aún viendo, por ejemplo, en este extremo izquierdo, después podrán ver con más en detalle, una serie en el oeste americano, Bonanza, al interior de la Ponderosa, donde Hoss Cartwright y Ben Cartwright y sus otros dos hermanos tenían vivencias al interior de un poblado del oeste americano. Vivencias que se centran en trivialidades y en banalidades
eh, de la familia, de una familia más bien incompleta, donde la presencia de la esposa del protagonista de la familia no existe. Entonces, es una serie, insisto, basada en una problemática interna de una familia norteamericana. Al mismo tiempo, claro, nosotros alcanzamos a vivir una serie icónica, Combate, que narraba la historia diaria de un comando, de un grupo dentro de la Segunda Guerra Mundial norteamericana, en sus enfrentamientos con tanto con Alemania como al mismo tiempo y principalmente contra Japón. Eh, Otras series que fueron derivando en problemáticas más de corte social, ustedes recordarán Bewitched, La Hechizada, donde nos encontramos con Samantha Steven y Darren Steven y su madre y toda la comitiva que acompaña a Samantha Steven, una bruja eh, que se casa, que se enamora con Darren, un publicista, un individuo de clase media, sin mayores expectativas, que básicamente es un simple mortal. Entonces, claro, es la problemática de la familia, de una herencia, de la brujería y hechiceros que odian efectivamente a un Darren Stevens que, como digo, es simplemente un simple mortal publicista. Series que van a ir dando terreno al mismo tiempo a la ciencia ficción, una ciencia ficción en el cual se planteaba la conquista del espacio. Claro, la llegada de Neil Armstrong con el Apolo 11 y su alunizaje y ese primer paso en 1969 dio paso para que efectivamente muchas series televisivas se abocaran a la problemática puntual y específica y va a constituirse en una línea muy importante para la sociedad. Es así como en ese momento nosotros teníamos Lost in Space, Perdidos en el Espacio, donde claro, encontrábamos dentro de una familia que recorre el universo descubriendo la nueva vida y los nuevos planetas en el firmamento, una nave que se había perdido en el espacio, pero que si bien, como digo, es una familia integrada por padre y madre, dos hermanas y Will Smith, perdón, Will Robinson, que es el hijo menor, es un joven que se alía con el doctor Smith, un doctor Smith que es verdaderamente un pícaro, un sinvergüenza, que siempre busca su propio provecho. Pero claro, esta asociación de Will con el doctor Smith está en compañía al mismo tiempo de un robot, de Robbie Robot. Porque claro, era la equivalencia del juguete que había tenido el niño en ese futurismo de los años 50 y de los años 60 en función de esta era espacial. Entonces, claro, es la construcción y hay un robot que finalmente es el personaje protagónico de la serie, que al mismo tiempo va a sufrir una rápida evolución hacia finales de los 60 y se desarrolla durante los 70, una serie que ustedes recordarán, Star Trek, donde podemos ver la confluencia étnica, que es uno de los factores preponderantes en la serie Star Trek, con el Enterprise, que va y recorre el universo descubriendo nuevos horizontes. Y nos encontramos con un señor Spock, o Leonard Nimoy, que interpreta a un vulcano, que asesora en forma constante al Capitán Kirk, que conjuntamente está el doctor McCoy, la teniente Zulu, la teniente Uhura. Zulu era
que dirigía la nave. Y así una serie de recordados personajes, como repito, icónicos para aquellos fanáticos del cine ciencia ficción. Pero Star Trek va a marcar un inicio dentro de una línea que va a generar una admiración por parte de la sociedad posmoderna. Insisto, en un proceso evolutivo donde la alta tecnología y las tecnologías van a ir generando las transformaciones y los cambios en los efectos especiales, en este caso puntual específicamente. En ese momento, claro, compartieron el espacio con una serie que también era en el fondo una problemática de evasión del momento, de la contingencia, y veremos a un señor Carradine que interpreta a Kung Fu. Kung Fu, que es un sacerdote chabolín, que producto de que su maestro fue muerto por soldados del emperador, él ataca en defensa de su maestro al emperador y en consecuencia él tiene que huir de de su país y va a Norteamérica, un Norteamérica en medio del oeste americano. Entonces, claro, es un sacerdote chabolín que va en defensa del desvalido. Y, y la serie transcurre entre hechos cotidianos del oeste americano, de la esclavitud, de la construcción del ferrocarril con asiáticos y un señor Kung Fu que pasa mitad de la serie en meditaciones profundas con relación a la armonía y a la paz, que estaba muy en boga con relación a los objetivos planteados por el hipismo del naciente o de la propuesta de la posmodernidad juvenil. Que al mismo tiempo apareció otra serie en el cual se siguió manifestando los adelantos de la Guerra Fría. Y así será, por ejemplo, Misión Imposible. Pero gradualmente y rápidamente el cine y la televisión se irá centrando en problemáticas aún más triviales y más banales. ¿A qué me refiero? Como una línea de cine americano hasta el día de hoy se centra en la problemática adolescente al interior del high school. Y claro, nosotros recordaremos puntual y específicamente Un Gris Brillantina, una película de corte juvenil, insisto, al interior de un high school, donde aparecerá un señor John Travolta y Olivia Newton-John, un señor Travolta que representa a un joven Danny Zuko, un rebelde perteneciente a una pandilla, vistiendo un traje de negro. Pero claro, él se había enamorado durante el verano de una señorita de buenas costumbres y de la alta sociedad, representada o personificada por Olivia Newton-John. Una señorita, Olivia Newton-John, cuyo aspecto y morfología no era más que un reforzamiento del modelo de Marilyn Monroe, una rubia, delgada, de ojos azules. Y claro, toda la serie o toda la película transcurre en este cambio de comportamiento de un Danny Zuko, que es un personaje vándalo, y de una niña buena que se transforma para poder seguir en compañía de este Lolo, del señor Travolta. Al mismo tiempo surgió una tremenda película, tremenda, insisto, por la admiración que sufrió por efectos de los jóvenes, unos jóvenes que estaban centrados en la música, en el baile, en la fiesta, en la relajación, que no es mala, pero cuando se plantea desde el punto de vista de un objetivo sociológico,
Claro, es un tanto discutible, pero como repito, estamos en los 70 en una época en que, claro, entre depresión por efectos de la crisis global que se estaba viviendo y centrarse en la evasión y el divertimento, claro, Saturday Night Fever, la fiebre del sábado por la noche, fue tremenda película, donde nuevamente un señor John Travolta es el personaje principal, un lolo que durante el día se prepara y se maquilla y se viste usando unos tacos altos, unas patas de elefante, para asistir durante el atardecer y la noche a una disco donde él se transforma y es un verdadero rey al interior, producto de su baile. Y la película se desarrolla en torno a un concurso de baile que se desarrolla en esta pista donde ya nos encontramos con estas bolas de cristal que giran, donde rebota las luces de neón en ese interior, muy propio de los años 70 y principios de los años 80. Claro, es una felicidad, una efervescencia juvenil, pero que constituyó efectivamente hoy en día es un clásico de finales de los años 70, al igual que Gris y Brillantina. Pero claro, muchos recordarán al mismo tiempo cómo al interior de las series de televisión también se centran en ciertas problemáticas más bien de corte juvenil, pero introduciendo al mismo tiempo la rebeldía manifiesta a través de los departamentos de policía. Entonces, claro, surge, por ejemplo, un Starkey Hatch, que más que esta pareja de policía, de un Starkey que tiene un aspecto más bien de carácter latino, con su pelo negro, y Hatch, que es un alto rubio, ellos conducen, o Starkey conduce un gran Torino rojo, un auto espectacular para la época de altas velocidades. Entonces, claro, uno recuerda más que la pareja en sí, recuerda el transporte, recuerda el vehículo. Claro, porque se gestó una problemática en la industria automotriz al mismo tiempo, que veremos inmediatamente. Eh, pero como digo, lo importante son estas series que permitieron a una sociedad sobrellevar la problemática que se vivía en ese momento. Y he dejado para el final un remate absoluto porque va a surgir de George Lucas una película que, si bien pueden existir muchos detractores o no seguidores, la verdad es que Star Wars, la película, que después se constituye en una saga eterna, pero no en 1976 cuando surge Star Wars, eh, con los efectos especiales que presenta en esa película, genera una transformación y una revolución absoluta. Una revolución que ya estaba dando cuenta de una posibilidad de salida de la posmodernidad. Una posmodernidad, repito, lúdica, banal, trivial. No, a través de Star Wars y los efectos, repito, especiales que van a aparecer en esa película, van a transformar y modificar el cine. Claro, vemos una estrella de la muerte con un Lord Vader peleando contra Luke Skywalker. Claro, si finalmente la temática es bastante trivial, trivial o en un cierto sentido. Es la lucha constante entre el bien y el mal. El bien representado por Luke Skywalker, que representa la fuerza y la luz azul, peleando con su sable de luz, con un Lord Vader que representa el mal, con su casco negro, su capa negra, su traje negro. Eh, importante al mismo tiempo, claro, Yoda. Quien no recordará, o los invito a ver a Yoda, un ser pequeño, verde, ermitaño, un verdadero
monje, pero de otra especie, que prepara a Luke Skywalker. Entonces, insisto, es una película tremendamente importante para las transformaciones de la sociedad finalmente. Y claro, en la zona superior yo he dejado otro factor que es tremendamente importante considerar, como esta sociedad posmoderna de los años 70 que se consolida dentro de un pop depurado va a vivir un boom con relación a las bandas de música, a las agrupaciones musicales, y que también van a generar un sentimiento de libertad y de liberación absoluta. Entonces, claro, partimos con bandas o con agrupaciones bastante más inocentes hacia finales de los años 60 y sí, de los 60, donde, claro, nos encontramos con, por ejemplo, los Jackson 5, los hermanos Jackson, donde finalmente nosotros nos encontraremos, donde el hermano menor es Michael Jackson, un Michael Jackson que va a generar una revolución a lo largo de los años 70 y los 80 al interior del pop, con su música, con su baile, con su vestuario. Pero claro, yo lo puse aquí, los hermanos Jackson 5, para que ustedes vieran más bien el vestuario, el peinado, los zapatos, básicamente o centrados en una estética kitsch, una estética de lo feo, una estética de la desarmonía, donde hay una saturación y una proliferación del color saturado y ciertos apastelamientos, pero lo importante es que es kitsch, vale decir que trabaja desde la desarmonía. Una vida o un estilo que se va a ver fuertemente fortalecido, consolidado en los 70. Así sucesivamente vamos a pasar, por ejemplo, un emblemático grupo ABBA desde el pop sueco, donde, repito, una música trivial, una música de divertimento, una música de coro, una música de jingle sin mayor contenido, en ciertas agrupaciones, en otras van a ser tremendamente importantes desde el contenido. Pero no, el grupo ABBA, fundamentalmente con sus vestimentas de lycra, brillante, apegado al cuerpo, con otras telas más bien metalizadas, y claro, destellan y centellan en los escenarios. Una música, insisto, para relajarse, para divertirse. Asimismo, nos encontramos prontamente con una agrupación Queen, donde su vocalista principalmente, Freddie Mercury, sí, va a generar una transformación en la música. Es un revolucionario en la música, pero al mismo tiempo para la sociedad va a generar una mirada distinta. Recordemos que Freddie pertenecía al ámbito gay y finalmente él muere de SIDA, en una época donde recién se estaba generando la liberación del mundo gay y del lesbianismo y del sadomasoquismo y la mujer en sí ya se había liberado de los tabúes generados por la modernidad. Entonces, claro, un Freddie Mercury se transforma en los años 70 con su música, insisto, revolucionaria, que transforma hasta los tiempos de duración de una canción en un fenómeno icónico. Al mismo tiempo he colocado otro grupo, la agrupación Kiss, porque claro, que si bien sus 4 integrantes son importantes, todos recordarán a un Gene Simmons, producto de que por una enfermedad y por una operación, es una cosa más bien de un mito, que él extraía su lengua afuera en una extensa prolongación, que sumado a el maquillaje teatral que ellos utilizaron,
en su rostro, uno en forma de gato, un señor Simmons que se amarra el pelo en la zona superior, se pintan su cara de blanco, con sus ojos con estrellas, sumado a un traje, insisto, teatral, con unos pectorales plateados, mm, con unas charreteras metálicas y, y negro en su totalidad, y con unos topolinos, vale decir, con unos terraplenes tremendamente altos. Claro, era un impacto, claro, no solamente por su rock pesado, simplemente por su escenificación sobre el escenario. Ya era un personaje, ya era una banda con estruendosos golpes de guitarra electrónica, que al mismo tiempo las luces, el humo, era toda una puesta en escena que generó grandes cambios al interior de la música. Yo finalmente, claro, fui saltando y he puesto otra banda que también generó, si bien ellas eran originariamente británicos, terminan en Australia, y una agrupación de hermanos, los hermanos Gibbs, donde el vocalista Barry Gibbs, una música, insisto, bastante de bajo perfil, pero que Barry en su vocalización genera un falsete. Y ese falsete es el que se va a imponer de moda. Entonces, claro, la música en su teatralidad, en algunas ciertas temáticas, pero principalmente en su puesta en escena, potenció el divertimento, la relajación, la evasión, conjuntamente con el cine, la televisión, y es por eso que efectivamente se transforma en algo que se ha denominado para los personajes doctos o los historiadores, al igual que yo, como una sociedad chatarra. Dentro de un fenómeno de crisis donde vamos a seguir viviendo el pop design, pero un pop design que se va a ir depurando, que va a ir permitiendo la reinserción de un funcionalismo, pero que seguirá siendo lúdico, seguirá siendo efímero, seguirá siendo banal y semántico fundamentalmente, porque le reconfiere emocionalidad. Por otro lado, hay que entender que lo que genera la posmodernidad y el pop design depurado incluso es efectivamente un deconstructivismo o una recodificación de los códigos lingüísticos que se habían mantenido hasta ese momento tanto en la arquitectura como el diseño en su totalidad, para rematar en un high-tech, vale decir, un estilo que va a permitir la salida de esta posmodernidad, que es la alta tecnología. Pero claro, en los años 70 yo he colocado, repito, en esta imagen la problemática de la industria automotriz. Porque claro, nosotros vamos a tener lo que pudo ser y lo que fue bajo esta circunstancia de crisis. Entonces, claro, las altas tecnologías que estaban alcanzando en ese momento una producción, por ejemplo, de un Plymouth Superbird, un automóvil, sí, para romper la velocidad, para romper el récord de velocidad, quiero decir, que alcanzó los 412 kilómetros por hora, que podía o alcanzaba los 100 kilómetros por hora en menos de un segundo. Estos eran los vehículos que se estaban lanzando al mercado para el consumo masivo, pero que producto de la crisis no va a ser posible. Al mismo tiempo vemos un segundo vehículo perteneciente a Datsun, el Skyline, de 1972 en contra de un Superbird de 1970, y un tercer automóvil que pertenece al Porsche Carrera de 1973,
que yo repito, son autos, por ejemplo el Porsche, fundamentalmente, vehículos que vemos hoy en día, vehículos que en su momento eran de clase de elite, de alto costo, y que lo siguen siendo. Pero, ¿qué me quiero mencionar? Que el Porsche Carrera, así como el Plymouth o el Datsun, o los que veremos en posterioridad de Tomaso, que es el que tenemos aquí en esta zona inferior, de 1970, al mismo tiempo, y el Lamborghini, que ya vimos en portada, un Lamborghini de 1971, autos de tremenda avanzada, muy tecnologizado, automatizado, servo asistido, pero claro, se vieron estancados y retraídos en su producción porque se vivió la crisis y la crisis va a gestar que los microcoches sean los que reinaran en la década del 70 y mediados de los 80. Y dentro de estos microcoches también hay un escalafón. Algunos recordarán efectivamente el Austin Mini Coupé de la British Motor Company, una industria británica que no fue masivo. No fue masivo, pero obviamente entre el Austin Mini y el Plymouth hay una diferenciación desde el punto de vista tecnológico, económico, de producción, de consumo de combustible, de cilindrada del automóvil, que claro, pertenece a los microcoches y que van a reinar en los 70. No, el Austin Mini obviamente se desarrolló dentro de Inglaterra y en los alrededores, pero fueron todos vehículos que se habían desarrollado en anterioridad, como diseño me refiero. Vehículos desde de 1950, de 1955, como el Volkswagen o el mismo Fiat 600, todos los vehículos que habían sido desarrollados hacia finales de los 50, que algunos de ellos, como les mencionaré, se van a producir solamente a partir de 1955, pero que se masifican en 1970. 70. Muy en posterioridad. Y algunos de ellos van a ser fuertemente criticados hasta el día de hoy, mal visto. Por ejemplo, en segunda instancia, un vehículo que todos recordarán porque fue un vehículo efectivamente masivo a nivel global y que, si bien, claro, el Fiat 600 pertenece a una empresa italiana, va a ser producido al mismo tiempo en Uruguay, va a ser producido en Argentina, va a ser producido en Yugoslavia, en Francia, en Alemania, en una multiplicidad de países, bajo los derechos de producción obviamente. Incluso en algunos países recibe otro nombre, va a ser Zastava, va a ser SEAT, pero claro, finalmente para la sociedad en su conjunto sigue siendo el Fiat 600 tan recordado. Un Fiat 600 que, como digo, incluso en su proceso evolutivo, que es de 600 centímetros cúbicos, va a ser 600 cúbicos E, D, C, hasta incluso una producción en 850 centímetros cúbicos que alcanzó los 110 kilómetros por hora. En Latinoamérica, en Chile puntual específicamente, muchos de sus padres, abuelos, recordarán una tarde de domingo yendo a las Vizcachas a ver las carreras de automóviles donde se veía el enfrentamiento de los Fiat 600. Claro, hoy en día ustedes tienen la clase E donde vemos un vehículo de alta avanzada eléctrico, pero claro, no tiene relación con la competición de los años 70 que eran microcoches. Al mismo tiempo he colocado aquí el Volkswagen Escarabajo y el Escarabajo Beetle, eh, recordados por muchos de ustedes, de la industria alemana Volkswagen. Claro, y también, yo insisto, recuerden que el escarabajo fue un diseño de un italiano, de Ferdinand Porsche, contratado por Adolf Hitler en los años 40.
Incluso Ferdinand Porsche va a tener una gran problemática después de la Segunda Guerra Mundial, porque claro, se alió o fue partícipe del nazismo, del Tercer Reich. Y en posterioridad la familia de Ferdinand Porsche, los hijos, van a desarrollar la empresa que nosotros conocemos hoy como la Porsche. Pero volviendo al escarabajo, insisto, fue un diseño de Ferdinand Porsche. En 1955 se genera la producción a través de la industria Volkswagen en Alemania, y que en los años 60 se constituye en el vehículo del hipismo. Aquí lo pueden ver decorado con la época de las flores. Y el resto del mundo, insisto, que no llegó a conocer mayoritariamente el hipismo de los años 60. No, en los años 70 el Volkswagen se masifica con un escarabajo en un color bastante tradicionalista, bastante neutro, blanco, o en sus variables en un celeste o en un verde pistacho, o un verde menta. Va a ser un vehículo también de una clase más bien media alta. Eh, y finalmente he dejado, al igual que en portada, quien se constituye en la gran diva de los vehículos de los años 70, que fue efectivamente la Citroën AX330. Un vehículo muy simple mecánicamente, una citroneta o una trola, como llegó a conocerse, de bajo costo, de bajo consumo, en equivalencia de cilindrada, por otro lado, con la Volkswagen, el escarabajo me refiero, o un Fiat 600. Mecánicamente, repito, era muy simple, pero la persona sin tener mayores conocimientos de mecánica podía transformarlo, amarrarlo con un cáñamo producto del paquete de la carnicería, y la citroneta seguía caminando. Y finalmente yo he dejado un vehículo que en ese momento fue muy despreciado por su morfología, pero que sin embargo hoy en día está cobrando una preponderancia o una demanda. Es el conocido IZ. El IZ, eh, que también es de producción italiana inicialmente, pero que finalmente lo compra la BMW. La BMW compra este vehículo. Va a ser recordado no por su cilindrada o básicamente su morfología, sino por la cantidad de apodos que va a sufrir, y por el desconocimiento de las personas que no entendían cómo este vehículo podía ser un vehículo para el transporte de la familia. De hecho no lo era un vehículo de pequeñas dimensiones para el transporte individual de cortas distancias. Pero como repito, finalmente, si bien hoy en día es muy revalorizado con la adaptación obviamente a la morfología, los materiales y la energía eléctrica de hoy en día, pero insisto, en su momento va a ser conocido eh, bajo distintas denominaciones, algunas literales, como se le dijo, es el huevito, es un huevito con mayonesa. En otros países fue denominado la, la pelota de fútbol de los camiones. Claro, sí, era una bola, es una forma oval. Existieron de 4 ruedas y de 3 ruedas. Con se le abría la portezuela por un abatimiento frontal, total, con volante y todo, completo. Pero repito, es un vehículo tremendo, al igual que la Citroën, al igual que el escarabajo,
al igual que el Austin Mini, microcoches que en su momento tuvieron su oportunidad por efectos de una crisis mundial, pero que hoy en día, por efectos efectivamente de una explosión demográfica y de una reducción en el terreno, han cobrado nuevamente vida y están siendo producidos en otras tecnologías muy valorados. Pero entonces, claro, yo quería mostrarles lo que en 1970 desde la tecnología se estaba produciendo y lo que pudo ser por efectos de la sociedad. Y siempre va a ocurrir así. El diseño propone, la sociedad es la que acepta finalmente o puede aceptar esa producción. Entonces la sociedad es quien determina finalmente los estilos de diseño y sus aplicaciones o avances tecnológicos en la forma, insisto, en su funcionamiento en este caso. Porque claro, los 70 se centran en el estilo pop design depurado. El pop design se consolida, el pop design italiano. Si bien en Estados Unidos, Inglaterra y en algunos países, otros, serán partícipes, el pop design italiano es el que, como línea de diseño lúdica, emocional, semántica, juvenil, se consolida para el mundo entero. Es así como Alessi, Vitra y otras tantas empresas no generarán una producción de diseño importante para el resto del mundo. Entonces, claro, por ejemplo, aquí podemos ver el sillón de George Nelson para Vitra, el sofá Marshmallow. Claro, si recuerden, el pop design se basa en un referente visual masivo, en este caso el marshmallow, una sustancia, un dulce masivo. Y aquí trabaja en base a una reiteración de este pequeño confite y se satura por efectos de color para entrar en una estética kitsch, en una descontextualización del objeto y una saturación de color donde el color es el preponderante por sobre la forma, por sobre la línea, por sobre la textura. No, es el color y es la exuberancia, la exacerbación del color. Al mismo tiempo, y es más importante, y para que lo entiendan, cuando uno habla de diseño italiano para la evasión, recuerden que ellos rechazaron la denominación pop design, pero que es pop design y es kitsch. Muchos diseñadores de otras naciones adoptan la línea de diseño, y es así como aquí podemos ver el producto Nido Nest de Javier Mariscal, un señor Mariscal español, pero que sin embargo adopta la estética y la línea y genera Nido Nest, extraído de un referente de un dibujo animado. No creo que recuerden ustedes a los Snorkel. Y claro, finalmente es un nido literal donde el niño ingresa y juega. Es para una estación de juego, de infantil. Recuerden ustedes que el pop design encontró un fuerte nicho de desarrollo de producto en el niño. Al igual que el gato Julián. El gato Julián es una silla, la silla Julián, de Javier Mariscal, así como otros tantos objetos industriales que va a producir o que van a producir grandes diseñadores del momento dentro de la posmodernidad. Al mismo tiempo yo he colocado aquí para que vean cómo se van integrando también, no solamente españoles y de otras naciones. Aquí vemos el diseño Tucán, que es una lámpara Tucán del señor Wang, un diseñador taiwanés, pero que adopta la estética occidental, adopta el pop design, adopta el diseño para elevación, el diseño semántico, y nos genera una lámpara de mesa que, claro, cuando uno menciona el objeto lámpara, puede entrar en la comprensión de la pieza, pero si tú observas el objeto, simple y llanamente ves un tucán y no te imaginas, en definitiva, que es una lámpara.
repito, si tú no sabes la funcionalidad del objeto, dentro de la posmodernidad, claro, el objeto te engaña. El objeto te permite la interpretación y la subjetividad interpretativa, psicológica, producto de tu experiencia. Y ese es el objeto de la posmodernidad. Pero claro, hay que entender que el diseño italiano, como podemos ver en este interior, se produce fundamentalmente por el señor Ettore Sottsass y todos sus discípulos al interior de una agrupación Memphis. Memphis, que fue la última de las agrupaciones consolidadas por él, donde atrajo a todos los diseñadores jóvenes para generar esta producción polimórfica, con las aplicaciones de la multiplicidad de los polímeros, bajo una aplicación kitsch desde el punto de vista del material, del color, de la forma, donde claro nos encontramos y vemos también aquí su lámpara pájaro carpintero, vean ese espejo en la zona posterior, o la variable de el estante y obviamente el armario Casablanca, y una multiplicidad de objetos neta y absolutamente pop. Este es el diseño que durante los 70 va a seguir perdurando, donde ya los diseñadores y los arquitectos estaban visualizando una negativamente que no había salida, no había nuevas propuestas, unas nuevas propuestas que rechazaran en cierta medida el afuncionalismo del posmodernismo. Recuerden ustedes que sí, el diseño de este momento es afuncional, es antiestético, desechable, efímero, pero es afuncional. Y en la funcionalidad pierden su condicionante de diseño. Entonces, claro, los diseñadores doctos y arquitectos les vuelven a tener la problemática. Entonces, claro, cuando el señor Richard Rogers y Renzo Piano, británico e italiano, se agrupan para el proyecto del Centro Nacional de Arte Contemporáneo Georges Pompidou en 1971, surge esta edificación. Una edificación que rompe con todos los lenguajes, tanto de la modernidad como de la posmodernidad. Es un edificio que se invierte, un edificio que se saca la piel, es un edificio que en definitiva está mostrando su tecnología interna. Te muestra su caja de escaleras, te muestra las tuberías internas, sanitarias, agua potable, electricidad, mecánica, vale decir las ventilaciones, todos los elementos que tradicionalmente se encuentran al interior de una edificación, a través del Georges Pompidou se externalizan, mostrándose, pasando a ser el foco principal de atención del espectador, la alta tecnología. Y así nace desde la arquitectura, insisto, en 1971, el high-tech, que va a encontrar una contraparte o un aliado en el soft-tech. High-tech, alta tecnología; soft-tech, baja tecnología, como foco principal en la mirada del espectador. Es así como, claro, el Georges Pompidou, al interior de Francia, muy cercano a Ile de la Cité, a pocos, a 2-3 kilómetros, no es tanto, es más bien como unos 1500 metros, no es más, de Notre Dame de París, una catedral gótica. Un Georges Pompidou que está rodeado de una arquitectura tradicionalista barroca, neoclásica y barroca. Entonces, claro, es un edificio rupturista, no solamente por su estilo en sí, por su morfología, por su gama cromática, por la presencia de los aceros y de los vidrios, de los paños de vidrio, rompe
con el entorno inmediato y se posiciona como una pieza única artística, donde las escaleras, los ascensores están en rojo. El amarillo es para la electricidad. Y así los colores van adoptando un elemento funcionalista interno del edificio. Pero al mismo tiempo podemos ver el Lloyd Building en Londres de 1978, Lloyd Building, 1978, donde el señor Rogers no genera una edificación que más bien, claro, es alta tecnología, pero cuando tú lo observas y lo comienzas a tratar de analizar, es como que estuvieras enfrente de un objeto industrial, de una fábrica, de una mecánica, de una torre de despegue de un cohete espacial. Esa es la imagen que intenta proyectar el high-tech, las altas tecnologías del aeroespacial, las altas tecnologías bajo los nuevos materiales. Claro, aquí vemos una reiteración modular en base a un acero cromado, refractante, brillante, donde predominan los cromos, acompañados de los azules metalizados y los verdes metalizados. El azul jerárquico, porque el azul representa las tecnologías. Los metales y los cromos representan las tecnologías. Pero el verde es porque se permite el reconocimiento de una reinserción de la naturaleza, pero tecnológica. No es la naturaleza del pasado, es una naturaleza emulada, sustituta, que veremos en un proceso evolutivo del high-tech a través de la aviónica, en posterioridad la cibernética asistida y la biogenética asistida, llegando a la contemporaneidad. Será el high-tech el antecesor, el padre de la arquitectura y el diseño de máxima avanzada y contemporánea. Al mismo tiempo, claro, recordaremos un señor Min Pei, de origen chino, que claro, también en Ile de la Cité, cercano a Ile de la Cité, perdón, genera este acceso al Louvre, al Museo del Louvre, el Museo de Arte, al interior de París, Francia. Una pirámide de cristal, una pirámide en base a una estructura de acero y paños de vidrio. Claro, el señor Pei, muy apegado a un funcionalismo modernista o una estética incluso del señor Richard Meyer, pero que claro, con la influencia china. De hecho, en su infancia él vivió en Chonsiu, en un templo, en una casa que hoy en día es patrimonio de la humanidad. Claro, él vivió la historia y la estética japonesa y el concepto del vacío y el concepto y la utilización de la luz, un diseño luz, una luz, un vacío expresivo, un vacío de comunicación simbólica y que ya está presente en el acceso del Museo del Louvre y que va a estar presente como propuesta del señor Min Pei, que se radica finalmente hoy en Estados Unidos, al igual que muchos de los grandes arquitectos. Y finalmente yo he dejado a un señor Norman Foster, que también perteneciente a la línea del high-tech, va a generar grandes íconos a lo largo del mundo entero, generando estas propuestas de estas edificaciones de superficies lisas, metalizadas, morfológicamente con una forma que altera todas las concepciones
hasta ese momento, acompañado de una plaza dura, en base a una secuencia helicoidal, pero que claro, que se confronta y enfrenta a la tradición. Está frente al Buckingham Palace, conjuntamente enfrenta a la Torre de Londres, el reloj de la Torre de Londres, y obviamente al puente de Londres, tan reconocido, incluso recordado por Sherlock Holmes, y persiguiendo a... O incluso algunos, cuando uno menciona estos nombres, recuerda a Jack el Destripador. Claro, en ese punto se ha posicionado este edificio de alta tecnología, cromado, metalizado, espacial, de líneas eminentemente curvas, eminentemente fluidas. El high-tech ya manifiesta, claro, una cercanía con la tecnología del momento, pero que anticipa el predominio de las líneas suaves y armónicas. Y quiero concluir para que vean cómo el high-tech va a ir encontrando un desarrollo paulatino, gradual, y va a ir alterando el espacio y el hábitat en su totalidad. Incluso con el high-tech muchos recordarán cómo en los años 50 el diseño y la ciencia ficción finalmente prometía el confort del ser humano y nos anticipaba ciertamente a lo que el high-tech va a comenzar a desarrollar. Claro, una dueña de casa sentada al interior de la cocina mediante una pantalla touch, controlando la totalidad del espacio. Eso es lo que nos muestra la imagen. Y que, insisto, a través del high-tech va a ir encontrando concreción, realidad. Entonces, esas dos imágenes son de apoyo para recordar el futurismo de los años 50 y cómo es a través de los 70 y en posterioridad, insisto, en su proceso evolutivo, va a ir encontrando un nicho o una línea de diseño alterna. Aquí yo he colocado al mismo tiempo una cama de producción masiva en estos momentos, pero es una cama high-tech, una cama que es un verdadero espacio, un microespacio, donde genera un vacío absoluto en ese interior y una anulación del ruido externo. Importante. En segundo lugar he puesto una estación gamer. Una estación gamer, donde nos encontramos con el Imperator Works Zero Gravity Chair Workstation, de una empresa americana que no está viviendo una ficción. Es una empresa americana que de hecho tiene variabilidades de estas estaciones de trabajo gamer, donde vemos un producto centrado, sí, en el blanco, los azules y ciertos toques de negro para conferirle mayor peso al objeto. Claro, porque el high-tech al mismo tiempo va a ir permitiendo la inserción del minimalismo y el objeto se va a volver minimalista. Es un objeto polifuncional, que lo que te dice, claro, es alta tecnología. Y es una estación, repito, es una estación gaming, es una estación para el juego, pero es una estación para el trabajo y que tiene otras proyecciones. Y finalmente aquí yo he puesto en esta línea una propuesta de una diseñadora industrial holandesa, Hella Jorgerus, para la empresa KLM, para la industria de la aviación. Y lo que te coloca en este punto es el sillón, la silla para el avión. Futurista, absolutamente futurista. Y finalmente acá podemos ver una cocina
high-tech, una cocina que morfológicamente ha encontrado un fluido. Sí, estos objetos, recuerden ustedes, son el producto de una evolución. El high-tech en los años 70 simplemente se manifiesta desde el punto de vista arquitectónico. Después en los 80 se le sumará la aviónica, en los 90 se le sumará el diseño biogenético asistido y así sucesivamente. Entonces, claro, esta cocina que vemos es el resultado final de un proceso evolutivo, donde podemos ver una cubierta total y absolutamente touch, donde no hay objetos, donde no hay perillas, donde, claro, todo el objeto en sí es una continuidad en el espacio. Y cada uno de los artefactos propios de la cocina están siendo controlados desde la domótica, o bajo una concepción domótica. La cocina en su totalidad, el objeto en su totalidad, el espacio en su totalidad, va a ir sumando ciertas concepciones. Nosotros vamos a pasar desde un inicio de las aplicaciones de la electrónica hacia la informática, de la informática a la robótica, de la robótica a la telemática, vale decir, a un manejo y a un control mediante las redes virtuales que se encuentran en el ciberespacio o las comunicaciones del ciberespacio para remitirse eventualmente a una biorrobótica, una robótica que va a adquirir una morfología biológica. Y finalmente, hoy en día, claro, nosotros nos encontramos en una problemática de gestionar y producir un espacio habitable cuyo confort se sustenta en la domótica, vale decir, en un espacio inteligente, o un espacio que es controlado bajo un solo instrumento que puede ser vía con un control, que puede ser mediante tu teléfono y claro, un espacio domótico contemporáneo. El usuario controla desde su oficina, desde su estación de trabajo, a distancia, y le puede indicar, por ejemplo, a la cocina que a cierta hora prepare los alimentos y claro, el usuario llega a su casa y se encuentra todo preparado. Esa es la realidad a la cual el diseño en su generalidad, incluso la arquitectura, ha llegado hoy día. Pero eso es gracias a originariamente al nacimiento del high-tech en ese 1971 con el centro Georges Pompidou, que dio origen a que nuevamente el funcionalismo y el pragmatismo se sumara a la psicología y la semántica posmoderna con una nueva propuesta deconstructivista para generar hoy en día una neoconstrucción, un neocódigo con relación a los distintos elementos. Y de momento eso es todo. Entonces, Yagüem, Ahoy, ubíjime Sachoskoro, Orboa mes a mí, hasta pronto, mis amigos, estudiantes, nos veremos en una próxima reflexión en torno a la década de los 80. Hasta pronto.